¿Se puede ver en mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Por favor, este tema es uno de los que yo quiero que asimilen bien, porque seguramente este tema es el que van a conllevar la práctica en cuanto a las demás materias que vienen. Creo que la siguiente materia es Derecho, Ministerio Público y Procedimiento Penal. Ya de ahí Forense Penal 1, Forense Penal 2. No sé si ya tienen prácticas propiamente penales, si es que están en la cuantía de la materia, pero tenemos que empezar a conocer bien, ¿ya? Lo estamos viendo en PDF para que todos se pueda ver más grandecito en realidad, porque creo que cuando lo comparto con el PowerPoint se ve un poco chiquitito, ¿ya? Esta es la unidad 8 que nos dice las características fundamentales del procedimiento penal, que más allá de llamarse características debía llamarse la etapa investigativa como característica fundamental del proceso penal. Por favor, interrúmpanme, pregúntenme, porque no podemos dejar dudas libres ni cuestiones accesorias que no nos queden claras, ¿ya? No es un tema difícil, es un tema más bien para mí lindo, porque ya estamos entrando casi a tomar en conocimiento la práctica procesal penal, ¿ya? Es muy importante hablar de la esencia en específico del proceso penal como una etapa propiamente dicha. ¿Por qué vamos a decir que una característica penal tiene una etapa propiamente dicha? Porque todo proceso penal, sean las diferentes modalidades del proceso penal, que existen tipos de procesos penales, ya hemos visto un poquito, ¿no? En anteriores clases, hemos visto el procedimiento común, el ordinario, como dice, el procedimiento abreviado, el procedimiento por delito con flagrancia, el procedimiento de acción privada a instancia de parte por el Ministerio Público. Tipos de procesos que nos van a llevar a la luz que todos necesitan una etapa propiamente investigativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta etapa investigativa va a ser la forma, va a cumplir en específico los requisitos y el ritual del proceso penal, que es nuestro siguiente tema, el rito judicial, el rito penal, ¿no? Que vamos a enfocarlo más tendido a la realidad, más allá que a la doctrina. ¿Qué quiero decir con que tiene que ser una eminente fase investigativa? Por ejemplo, para no entrar mucho y confundirlos, en un proceso común, en un proceso ordinario, preliminarmente hay una fase que se llama fase preliminar, que es esta fase netamente atribuible a dos partes esencialmente posibles, que en este caso va a ser propiamente la encargada del jus punendi o de la persecución penal, que es el Ministerio Público, junto con la Policía Boliviana y todos los demás institutos como sujetos procesales, o bien ya sea de la etapa de la víctima o la persona que va a presentar una denuncia, una querella. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, como la policía y como los institutos ya plenamente formados, necesitan, necesitan de una forma constitutiva e investigativa para poder cumplir debidamente lo que nos brinda el proceso penal, para poder generar una consecuencia jurídica de un acto propiamente investigativo, es decir, el descubrimiento de la realidad. Puede que esta realidad sea contradictoria con las pretensiones de la parte víctima, o de la parte imputada, o del Ministerio Público, o del juez, inclusivemente, ¿verdad? Esta situación jurídica, estos actos propiamente dichos, se van a develar, se van a poner en coherencia y se van a tramitar en la fase investigativa. Todos nuestros procesos penales tienen una fase investigativa. Por ejemplo, en los delitos de acción privada a instancia de parte, la parte es la que fundamenta una querella criminal ante un juez de sentencia. Esta parte que fundamenta una querella privada está fungiendo como un sector investigativo. ¿Por qué? Porque muchos abogados, y con seguridad van a ver, y justo hoy día tienen una audiencia de acción privada en la que han declarado absueltos a mis clientes,
cuando me saquen la sentencia se las voy a pasar porque ustedes puedan leer, cumple una fase netamente como una etapa propiamente de producción de prueba, que se llama actos preparatorios para el juicio de acción privada. Estos actos preparatorios van a obedecer a una etapa investigativa fundamentalmente. ¿Por qué? Porque antes de entrar a un juicio de acción privada propiamente dicho, por un delito contra el honor o una convicción de acción, tengo que fundamentar los elementos necesarios para poder señalarlos. Así lo menciona el artículo 367, si no me equivoco. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque dice que incluso el artículo, 375 del Código de Procedimiento Penal, dice: la acusación particular, quien pretenda acusar por un delito de acción privada, deberá presentar acusación ante el juez de sentencia, pero paralelamente, y aquí viene nuestra fase investigativa antes de la iniciación del juicio, nos dice en su parágrafo segundo: cuando el querellante necesite la realización de un acto preparatorio para la presentación de su querella, solicitará a su autoridad la autorización para su realización. Qué sé yo, me han calumniado, me siento mal, tengo que valorarme psicológicamente, perfecto. Ahí todavía este elemento no va a adquirir valor de cosa juzgada, o no va a pertenecer a la comunidad de prueba, como se menciona tanto en cualquier tipo de los delitos. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a una fase netamente investigativa. ¿Es cierto o no es cierto? La parte que estamos acusando contrastará esta prueba que nosotros estamos pidiendo como anticipo incluso de prueba para que se haga un acto preparatorio, porque evidentemente en una acción privada no interviene el Ministerio Público, no interviene la policía como investigativos, pero les está dando una fase preliminar chiquita dentro de la acción privada a que se pueda hacer una investigación, ya sea por el IFUB, el IDIF, qué sé yo, la policía boliviana, CECITA, clase, cuestiones que puedan preparar. Hoy, lamentablemente, el abogado de la otra parte ha olvidado esta preparación y ha tratado de introducir prueba ilegalmente obtenida. Entonces se dan cuenta cuán importante es poder fundamentar nuestro derecho procesal penal en una correcta, idónea y congruente investigación. Ya les he dicho, sea de gusto de una de las partes, en beneficio de otra. Esta fase investigativa va a materializar todos los elementos que sean necesarios para poder activar el proceso penal, propiamente dicho, ¿verdad? Pero esta actividad fundamental como etapa investigativa, que dentro de la etapa investigativa nos va a surgir elementos necesarios para poder asegurar la realización de esta etapa propiamente dicha. ¿Por qué? Porque no termina solamente en la recolección de indicios. Tenemos que materializar estos indicios en situaciones procesales que puedan determinar un hecho concreto. Por eso es que ustedes van a ver estos 4 puntos esencialmente que no van a encontrar en el código, pero sí en doctrina, que en este caso la característica fundamental va a obedecer a actividades puras de investigación. Estas actividades puras, ya hemos comentado en los temas de derechos y garantías constitucionales, principios, van a obedecer al respeto de derechos y garantías que sean necesarias dentro de la investigación. Van a privar de algún cierto derecho fundamental siempre y cuando esta investigación, esta actividad pura de la investigación, necesite realizarse. Es decir, que en un cierto momento puede haber alguna medida que en materia penal se llama medida cautelar, que ya vamos a saber qué tipo de medidas cautelares hay, es necesaria para poder producir esta actividad de investigación. Puede ser una detención preventiva, puede ser una medida de carácter patrimonial, un embargo de bienes, secuestro de algún bien inmueble o mueble, de algún elemento que sea propio de la comisión de un delito. Tenemos que secuestrar este elemento. ¿Por qué? Porque tal vez este vehículo le sirve de trabajo a alguna persona. Ustedes saben que el derecho al trabajo está protegido constitucionalmente, pero por un cierto y determinado momento le estamos quitando este derecho fundamental para producir una actividad investigativa. En este auto se ha procedido a la violación de 5 chicas en estado de ebriedad.
Perfecto. Necesitamos hacer una actividad de demostrar que en este auto se ha cometido. Pruebas de luminol, seguramente vendrán otro tipo de peritos, harán si hay sangre, hay algún otro tipo de situación, o encontrar algún tipo de pastillas somníferas o alguna otra situación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta actividad va a obedecer a una excepcionalidad de derechos fundamentales siempre y cuando demostremos la pertinencia de esta investigación. Porque no vamos a decir, ahí en el minibús era que la han violado. ¿Cómo? La denuncia hay que identificar específicamente cuál actividad es necesaria para poder averiguar la verdad de los hechos, siempre y cuando pueda ser demostrada. El 2. Estas decisiones van a influir sobre el proceso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque dentro de la etapa investigativa podemos encontrar las pruebas ciertas y verdaderas. Puede que esta influencia en el proceso genere un aspecto negativo a quien estamos acusando. Y este aspecto negativo va a producir que el acusador que al que estamos acusando necesite otro tipo de situación procesal porque se está viendo atrapado. Y va a decir, si yo llego a juicio me van a sentenciar a 30 años, 20 años. ¿Cómo puedo materializar una mejor situación a mía a futuro? Porque tengo todo en contra mía. Me he defendido, he planteado incidentes, excepciones, lo que ustedes quieran. Pero se están materializando pruebas que en juicio me van a voltear mi inocencia, mi presunción de inocencia. Ahí es donde ustedes van a ver la materialización de la investigación que puede producir otra característica fundamental del proceso penal. Podemos comenzar con un proceso ordinario, con un proceso común, pero podemos terminar con un proceso abreviado, con una salida alternativa. O puede que en este momento de la etapa investigativa estas pruebas demuestren la inocencia de esta persona. Entonces no hay decisión por la cual nosotros podamos fundar una acusación, sobreseímos, lo declaramos absuelto del delito, porque no hay elementos constitutivos de la prueba. ¿Se dan cuenta cómo va a influir esta situación procesal en cuanto a la materia investigativa propiamente dicha? 3. El anticipo de prueba. El anticipo de prueba va a suceder cuando necesitemos la materialización de un hecho que necesitemos probar para fundar una acusación. Por ejemplo, cuando suceden, y se ve mucho, en cuestiones de delitos de abuso sexual de menores de edad, por ejemplo, sean varones o mujeres, los fiscales proponen en su imputación formal como anticipo de prueba la declaración en cámara Gesell de las víctimas, que no ha podido producirse por la relevancia del hecho, porque lo hemos atrapado flagrante, qué sé yo, o lo hemos atrapado en el acto, lo hemos constituido y esta prueba no ha podido producirse en esta imputación formal. Anticipo esta prueba porque esta prueba me va a dar la verdad, con puntos de pericia, con otro tipo de situaciones. Cuando, por ejemplo, en una materialización de una imputación formal, por una parte privada, el querellante o el denunciante, en su querella, anticipa prueba. ¿Cómo? Pido la materialización, la realización de la inspección técnica ocular, de la reconstrucción del hecho. Pido que se haga el secuestro de estos documentos. Pido que se haga el allanamiento de estos lugares. Pido que se tome la declaración del imputado previa a cualquier determinación como un anticipo de prueba, o de los testigos. ¿Se dan cuenta cuán importante? La fiscalía, por ejemplo, funda sus imputaciones formales. Todavía este señor es un peligro para la víctima, sociedad, lo que ustedes quieran, porque todavía tenemos pendientes actos, declaraciones, inspecciones, allanamientos, producción de prueba, careos, un montón de situaciones procesales que nos van a devenir de este proceso investigativo. Y las decisiones de las autoridades que en específico están vinculadas al respeto del derecho de las garantías constitucionales. Pero un momento, pueden afectar derechos y garantías constitucionales, ya lo hemos hablado. El arresto por un policía, por ejemplo, que dura 8 horas. Momentáneamente, por 8 horas, le estamos afectando su derecho a la libertad y locomoción. Por haber infringido tal vez una contravención, una norma, estaba andando borracho. O ha cometido un delito y pongo en conocimiento del Ministerio Público.
la aprehensión, que vamos a ver más abajo seguramente, o algún otro tipo de medida que pueda afectar temporalmente alguna garantía constitucional, alguna garantía y derecho constitucional que sea necesario para la materialización de la investigación. ¿Se dan cuenta cómo ahorita estamos hablando tan facilito, pero qué importante resulta esta situación procesal como etapa propiamente dicha? Y aquí nos interesa conocer la fase investigativa, que propiamente en la doctrina y en los libros ustedes van a encontrar como una etapa preparatoria del juicio. Por eso se llama etapa preparatoria. Pero no olvidemos que para poder activar una fase investigativa, una primera fase, tenemos que necesariamente conocer los objetos del derecho penal. Ustedes saben que se puede iniciar, hemos visto un flujograma del Ministerio Público. ¿Cómo y cuándo se puede iniciar una fase del proceso penal? Podemos iniciar por denuncia de parte, o de oficio, por acción directa, por delito flagrante, que sea a instancia de parte. Pero esto es lo claro. La etapa investigativa es la primera fase del proceso penal boliviano y tiene por objeto centrar la investigación de delitos de orden público, puros y a instancia de parte. Ahí está. Eso lo dice. Porque a instancia privada solamente la víctima va a denunciar, no interviene el Ministerio Público. ¿Para qué? Para esclarecer la verdad histórica de los hechos. ¿Por qué? Porque en un hecho punible, podemos decir, en un hecho de violencia, ustedes ya saben que la violencia sistemática la violencia psicológica es los actos sistemáticos, continuos y permanentes de la disminución de la personalidad, el menoscabo de la situación de una persona por violencia económica o situación de dependencia a una persona que por el momento es superior a ella. ¿Se dan cuenta? Son diferentes hechos para decir momento. Esta violencia psicológica, por ejemplo, que es uno de los temas más lindos poder desmenuzar, ¿cómo vamos a calificar la secuencia procesal de todos estos hechos, actos, que han menoscabado la personalidad, la dignidad de cualquier persona sometida a violencia? ¿Cómo? Ahí interviene la fase investigativa y esta parte preparatoria. ¿Por qué? Porque las entidades se equivocan, así, dime el último hecho. Con ese último hecho vamos a evidenciar que él es un violento o ella, digamos, ¿no? Pero se olvidan que es un sistema secuencial la violencia, que está en la 348, y que tenemos diferentes tipos de violencia, no solamente la psicológica, la patrimonial, la económica, la laboral, todos esos tipos de violencia calificadas por la ley 348, no nos las hemos inventado nosotros, viene de normas internacionales. Y es específicamente eso, la secuencia repetida de actos que pongan en una franja superioridad a una persona en disminoridad de otra. Esa es la violencia. Y ustedes la van a entender siempre así. Porque ustedes van a ver muchos colectivos sociales, varones, mujeres, de género diferente, y ahora ya hay un tipo de género que creo que es el fluctuante, no sé. Todos ellos van a sufrir el mismo tipo de violencia. Nadie, por más diferente que sea en color, raza, tipo, ideología o género, va a dejar de sufrir un tipo de violencia diferente a las que están calificadas, ¿no? La 348 dice, ley para evitar la violencia contra las mujeres y prevenir y erradicar. Pero si nos vamos al artículo 11, dice que cualquier género va a poder denunciar el hecho de violencia. Yo, desde que salió la 348, conozco un solo hecho denunciado por 348 por un hombre. Los demás, por vergüenza, por qué ir a la sociedad, mis amigos, no denuncian, y dos, los fiscales o el Ministerio Público no admiten las denuncias porque les dicen que es una ley solo para las mujeres. Algo que es sumamente aberrante, increíble, ¿se dan cuenta? ¿Por qué necesitamos esta situación? ¿Por qué necesitamos desmenuzar, por ejemplo, en delitos patrimoniales? Necesitamos saber qué momento ha ocurrido el error en delitos patrimoniales. Porque no se olviden, los delitos de fraude provocan un error a una persona para alguna disposición patrimonial.
sea económica, de un bien inmueble o alguna otra situación. Entonces, para esclarecer esta verdad histórica de los hechos, tenemos que determinar en este tipo de delitos cuándo, cómo ha sucedido el error, para que este error nos materialice la disposición patrimonial. Son dos aspectos diferentes, si se dan cuenta, pero se imantan en uno solo cuando califican en el delito. ¿Por qué? Porque vamos a decir, el señor Jorge Espinosa le ha inducido en un error a fulanito. ¿Para qué? Para que este fulanito voluntariamente se desprenda de su patrimonio en favor y beneficio del señor Jorge Espinosa. Momento, ¿cómo? Un documento, estafa, me ha vendido esto sin ser lo que correspondía o valía, por ejemplo. Antes cuando han aparecido los celulares chinitos, vendían los celulares chinitos como si fueran originales. Aquí han llegado los primeros iPhones y la gente los compraba por 200, 300 y veía una maravilla, pero no eran iPhones. Eran chinitos que duraban un poquito, se caían y se rompían. Tenían 2 chips, eran una maravilla para la gente. Mi mejor celular, sacaban su antenita, pero no se habían dado cuenta que estaban haciendo estafar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta fase vamos a identificar no solo a los posibles autores. No se olviden que en un hecho penal hay autores, partícipes, cómplices y encubridores. Cada uno en un diferente grado de responsabilidad dependiendo la verdad histórica de los hechos. En un delito de violación, el padrastro le ha violado a su hijito. La mamá era cómplice porque le ha dicho, cállate, no vas a denunciar. Cómplice, encubridora, coautora, ¿cómo le podríamos calificar? Eso nos va a decir la verdad histórica de los hechos. La etapa investigativa propiamente ustedes la van a entender por 4 subfases, que se llama la etapa preparatoria propiamente dicho, de la que acabamos de hablar, la de juicio oral, la de los recursos y de la ejecución de sentencia. En este tema nos toca hablar a nosotros la etapa investigativa o preparatoria, como lo vamos a decir. ¿Ya? Dentro de esta etapa tenemos el libro segundo de nuestra legislación procesal, que nos dice que todas las conductas de los sujetos procesales se va a definir por los principios puntuales que debe comprender específicamente esta fase investigativa. Y las formas en cómo vamos a activar esta fase investigativa. ¿Cómo vamos a iniciar? Aquí cada sujeto procesal debe respetar las formas y los principios por los cuales se va a activar una etapa procesal. ¿Para qué? Para que con ella llevemos a la realización y materialización de la acción penal por hechos antijurídicos, hechos dolosos, hechos que han vulnerado un bien jurídicamente protegido, un hecho que ha cambiado la realidad, como les decía, ¿no? Pero no solamente es ver y activar la existencia pública, sino que esta materia investigativa, además, deje no solamente la posibilidad de la actuación de un ilícito, ¿no? No solamente decir, este comportamiento es hecho ilícito, sino ver y conllevar todos los elementos necesarios para poder constituir a cada uno de los sujetos procesales. Ya sea denuncia de parte, por nuestra denuncia se van a activar diferentes sujetos procesales. Yo lo presento al Ministerio Público. Me asignarán un fiscal de un área especializada. Este fiscal de un área especializada informará y comunicará las investigaciones a un juez de control jurisdiccional del área especializada, de la zona especializada, del territorio, de la jurisdicción y competencia especializada. Identificaré al imputado. ¿Quién es ahí? Me pasa a ver. ¿Quién es este señor? ¿Contra quién dirijo? ¿Quién es esta persona? ¿Quién ha cometido este acto ilícito? ¿Hay testigos? ¿Hay formas para poder activar la acción penal? Porque ahí vamos a determinar quiénes y cómo van a operar dentro de la fase investigativa. Uno va a investigar, el Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? El Ministerio Público va a investigar, pero va a estar regido y en control y respeto de lo del juez de garantías constitucionales.
algún errorcito en la investigación, nos quejamos al control de garantías. Me ha vulnerado, perfecto. No has respetado las reglas de investigación, esta prueba no vale, actividad procesal defectuosa y todos otros tipos de defectos. Es importante mencionarles a ustedes, y como les digo, esto no van a encontrar en el código, pero sí en materias doctrinales, que es muy importante que conozcan, porque simplemente se refieren a la etapa investigativa, la recolección de indicios y evidencias para fundamentar una imputación o una acusación fiscal. La etapa investigativa, preparatoria investigativa, se va a dividir en 4 fases. Fases que cada una va a conllevar una situación procesal diferente a la otra. La primera es la etapa preparatoria investigativa, la segunda la etapa intermedia, la etapa del juicio público y la etapa de los recursos. En esas 4 fases vamos a seguir investigando. Evidentemente, en la etapa de juicio el Ministerio Público ya no puede investigar, se le ha quitado la competencia, pero se puede pedir prueba extraordinaria de producción necesaria y evidente al tribunal de sentencia, al juez de sentencia, siempre y cuando demostremos la pertinencia de esta prueba extraordinaria. Momentito, necesitamos todavía seguir haciendo y recolectando indicios y evidencias como prueba extraordinaria. ¿Ya? Pero aquí nos hace más importante conocer la etapa investigativa, que es lo que vamos a hacer y vamos a practicar en nuestro simulacro. ¿Ya? Nos dice que la etapa investigativa propiamente dicho se subdivide también en 3 fases propiamente dichas. Esta etapa preparatoria investigativa, esta etapa investigativa que va a fungir a muchos sujetos procesales, va a depender de una etapa investigativa preliminar, un desarrollo de la etapa preparatoria y una conclusión de la etapa preparatoria investigativa. Ahorita vamos a ver qué es cada una de ellas. ¿Por qué? Porque a rajatabla se tienen que cumplir estos 3 elementos para poder fundamentar una acusación contra alguien que esté sometido a un proceso y le queramos acusar o hacer responsable de alguna comisión delictuosa de un hecho que pueda haber afectado un bien jurídico protegido. La primera fase de investigación preliminar nos dice el artículo 284. Comienza con la denuncia o la querella o con la noticia fehaciente que recibe la Policía Boliviana o la Fiscalía sobre la comisión de un delito. A mí me han robado mi teléfono andando por mi calle. ¿Dónde voy a ir a denunciar? Vamos a la FELCC y en la FELCC nos dicen vaya a comprarse al frente un archivador. Ahí hay un papel donde puedes llenar el croquis y tu breve relato de los hechos. Ahí estamos ejerciendo denuncia. Esta denuncia la policía va a decir perfecto, yo lo voy a remitir al Ministerio Público para que en el plazo prudente nos admita o no nos admita. Esa querella, si no conocemos quiénes nos han robado, la vamos a dirigir contra los autores. Cámaras de seguridad, todo un montón de situaciones. Pero esa noticia puede ser puesta en conocimiento del Ministerio de la Policía o del Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? A la Fiscalía también podemos poner en conocimiento una denuncia antes de interponer la querella. La denuncia puede ser interpuesta por cualquier persona que conozca un hecho delictuoso. Obligación de denuncia. Pero la querella, a diferencia de la denuncia, la interpone la persona directamente ofendida, la víctima. Nuestro código procesal de procedimiento ya ha señalado claramente quién pueden presentar la querella. Y ahí está el artículo 290. Están con los códigos, ¿verdad? La querella dice, tiene 7 fundamentos, ¿no? El nombre y el apellido, su domicilio real adjuntado, creo que ya hemos leído eso, ¿verdad? Todas esas necesarias para poder fundamentar quién es el directamente ofendido. Porque para constituirnos en víctimas tenemos que revisar el artículo 76. Y el artículo 76 nos va a decir perfecto. Porque una cosa es ser víctima y otra cosa es ser denunciante. Podemos ejercer paralelamente, tripartitamente ambos fundamentos. Podemos decir, soy denunciante y víctima. Perfecto.
El artículo 76 nos dice que se va a considerar víctima 1. A los directamente ofendidos, 2. Al cónyuge o conviviente, 3. A las personas jurídicas en delitos que las afecten, 4. A las fundaciones y asociaciones y 5. Al Estado. 5 tipos de constitución de víctimas. Por eso muchos delitos contra, por ejemplo, la madre naturaleza, delitos de biocidio no llegan a nada porque hay muchas asociaciones que se han apersonado sin fundaciones. Yo soy abogado y me da la facultad de denuncia. Mil disculpas, es que tengo un montón de perros y no hay cómo hacerles callar en el concierto, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que la fase investigativa va a conocer, perfecto, sobre la comisión de un delito, con noticia fehaciente, puede ser también de oficio, no se olviden. La segunda fase, que es más la etapa preparatoria y desarrollo, va a empezar con la imputación formal, que propiamente la van a encontrar en el artículo 301, 302 de nuestro Código Procesal. Las formas de emitir una resolución. No nos dice propiamente la imputación formal, que es así, ¿verdad? Porque hoy las imputaciones formales ya son seriamente cuestionadas por falta de fundamentación y todas esas cosas que dicen los abogados, ¿no? El artículo 300 nos dice término de la investigación, que tiene un plazo de 20 días. Y el artículo 301 nos dice el estudio de las actuaciones policiales. ¿Cómo van a ser estas actuaciones policiales para que con el 302 una autoridad pública pueda imputar formalmente por los elementos de convicción? La fase tercera o fase de conclusión de la etapa investigativa, que en específico va a ser los actos conclusivos, entre los cuales va a presentar una acusación formal, pero le puede pedir actos preparatorios a este juez de instrucción todavía y al juez de sentencia, como por ejemplo la materialización de algún otro tipo de prueba que haya sido necesaria y que va a ser necesaria. Presento acusación formal como acto conclusivo. Ahí no van a agarrar y directo van a remitir. El juez de instrucción va a conocer esta acusación, va a decir, habiéndose sometido, como lo que les decía, cambio mi jurisdicción y competencia y que la conozca. Puede que el juez de sentencia nos diga, no, su acusación no está bien. Señor fiscal, reformule. O tiene un plazo prudente para subsanar. No corresponde los datos que me está diciendo con los datos de los hechos, o no sé. Adjúnteme pruebas. Y en estos actos conclusivos, propiamente dicho, antes de la apertura del juicio oral, van a iniciarse estos actos con investigación. Al fiscal le van a decir, materialice sus indicios. ¿Dónde están sus pruebas? A mí solo me ha llegado un memorial, hojas de acusación. ¿Dónde están sus pruebas? Tiene un plazo para presentarme sus pruebas. Perfecto. Se materializa eso y recién se abre el juicio oral propiamente dicho. Que eso ya es otra etapa procesal para poder decirse, ¿no? Pero es muy importante que dentro de esta investigación, perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque nos vamos a pasar al juez de control. Dudas, preguntas. ¿Nada? ¿Me escuchan, verdad? Bueno. Sí. Ya. Ustedes han visto que tenemos las etapas principalmente y propiamente dichas. A estas etapas tenemos que obligatoriamente ponerle quién va a reglar esta etapa investigativa, que no es más conocido como el juez de control jurisdiccional. En las ciudades hay jueces de instrucción, en las provincias jueces mixtos. El artículo 54 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que a su letra dice, qué bonito con eso, ¿no? Van a disculpar mi código y me lo desecho. Los jueces de instrucción penal son competentes. 1. Para el control de la investigación. 2. Emitir resoluciones jurisdiccionales. 3. La sustanciación del juicio. Y ahorita vamos a ver aquí abajo está. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más allá de este tipo de competencias que ustedes pueden tener,
el juez va a revestir de que todas estas formalidades se cumplan, que esta investigación haya sido conforme a las reglas de la actividad probatoria, se hayan obtenido de una forma legal, no ilegal. Por eso dice conforme a las facultades del derecho. ¿Qué pasa si el imputado dice, pero para declarar el fiscal me ha pegado con el policía? Me ha dicho que me declare culpable. Ahí para eso está el juez, para decir, no, 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 un momentito. Esta investigación, esta declaración, estos elementos han sido colectados ilegalmente. No me sirven. Por eso, a partir de esta decisión de la investigación, va a emitir resoluciones jurisdiccionales que correspondan. Corresponde una decisión de una medida cautelar, una medida sustitutiva, una aplicación de procedimiento abreviado, criterios de oportunidad reglada, es decir, salidas alternativas, la sustanciación del proceso abreviado, resolver inmediatamente delitos de aplicación flagrantes. Si nosotros encontramos a alguien con las manos en la masa, ya sabemos que ha cometido el delito, no lo vamos a pasar directamente a la ejecución porque todavía hay garantías. Delitos flagrantes. Vamos a ver si este juez va a respetar la flagrancia y lo vamos a poder fundamentar en una sentencia condenatoria anticipada para evitar, por economía procesal, evitar todo el tránsito procesal para poder dirigir correctamente. Dirigir las audiencias preparatorias de juicio y resolver las cuestiones incidentales. Recordemos que una vez materializado un proceso penal, se está tratando de materializar los elementos fundamentales para poder preparar el juicio, por eso se llama etapa preparatoria. Que todo lo que haya sucedido y va a suceder en esta etapa sea respetado, sea de acuerdo a la ley. Y que este juez también tiene la competencia para conocer las incidencias y las excepciones, es decir, que va a conocer las situaciones de reclamo, de acción de defensas que puedan suceder dentro del proceso, dentro de esta fase investigativa, incidente de actividad procesal defectuosa, no se ha seguido las reglas del juego, falta la firma del fiscal en mi declaración, o en mi declaración yo he declarado con un abogado que no era de mi confianza, me han puesto a la fuerza el abogado de oficio. No es así, señores, tenían que haber respetado mi derecho de poder elegir mi abogado. Excepción de cosa juzgada, excepción de incompetencia, porque este delito penal tiene que ser primero revestido o conocido por el juez civil. Última ratio. ¿Se dan cuenta? Todas esas cuestiones las va a decidir. Hay un montón, porque los incidentes son indenominativos, no tienen nombre. Las excepciones sí. Yo puedo plantear incidente de falta de tipo penal. No están los elementos o los hechos por los cuales acusa el fiscal no se constituyen en el tipo penal denunciado. Atipicidad. Para que pueda haber tiene que haber antijuricidad, tipicidad. ¿Se dan cuenta? Incidente de, qué sé yo, de ilegal aprehensión. Sucede, ¿no? Decidir la suspensión del proceso a prueba. ¿Eso a qué se refiere? Que hay muchas situaciones, como les decía hace tiempo, que la etapa investigativa puede determinar elementos fehacientes de la comisión de un delito. Momentito, en vez de meterme a una pena de 20 años o algo, me someteré a una suspensión del proceso, asumiendo mi culpabilidad. Por un tiempo prudente, este juez de instrucción penal me va a poner a prueba. Prohibición de salir del país, de tomar alcohol, de reincidir o algún otro tipo de situaciones. Que voy a estar siempre bajo el control de este juez. Tiene la tutela para poder decir, no has cumplido, otra vez a la cárcel y ahora sí vas a cumplir condena. Ya automático porque tiene valor de cosa juzgada. Homologar la conciliación siempre y cuando sea prudente y esta sea presentada y esta se le haga presentada, ¿verdad? Ya habíamos hablado en delitos de acción, por ejemplo, de delitos contra la mujer o personas de sector vulnerable. La jurisprudencia nos dice imposibilidad de conciliación. La sentencia constitucional 86-74 nos prohíbe la prohibición de conciliar. Nos dice no se puede conciliar con grupos vulnerables, en específico con mujeres en situaciones de violencia, niños, niñas y adolescentes y de la tercera edad. No pueden conciliar, pero la regla procesal es diferente.
Nuestro Código de Procedimiento Penal prevé la conciliación como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. La Ley 348 en su artículo 46, numeral 4, dice que la única persona que puede promover la conciliación por una sola vez es la víctima. ¿Se dan cuenta? Hay muchos jueces que aplican la norma. Dicen, perfecto, la norma me está habilitando a mí porque la norma es la ley. En cambio, la jurisprudencia, en este caso concreto, ha fallado en este hecho concreto, no en toda la norma. ¿Se dan cuenta? Y hay otros que dicen, perfecto, la jurisprudencia ha cambiado la ideología y la determinación de este entendimiento legal, lo que a mí como autoridad me prohíbe aceptar esta conciliación. En otro tipo de delitos entra la conciliación como si nada. ¿Ya? Conocer y resolver sobre la incautación de bienes e incidentes. En delitos, por ejemplo, 1008, automático es la incautación de bienes, ¿no? ¿Cuántos bienes tiene que pasar a nombre del Estado? Pero tiene que haber decisión fundamentada de esta autoridad para la incautación de bienes. Secuestro de vehículos, ya lo que les decía, ¿no? De bienes inmuebles. Vamos a precintar este lugar. Eso lo va a hacer mediante resolución, no así nomás. Estos jueces muchas veces conocen y resuelven acciones de libertad, que a veces que ahora ya se las ha limitado a los jueces de sentencia. Antes los jueces de control jurisdiccional, como dice el proceso constitucional y como dice el constitucionalismo, se sacaban su ropa de juez de instrucción constitucional, juez de control de garantías y se ponían su toga de juez de garantías constitucionales. Podían, inclusivemente de oficio, o conocer ese rato. Muchas veces, a veces se planteaban las apelaciones, las acciones de libertad en audiencia, y este juez no tenía otra que constituirse en tribunal de garantías constitucionales, porque la norma lo decía así. Ya desde el Código Procesal Constitucional hemos evitado ese tipo de informalismos. Evidentemente la acción de libertad no prevé informalismo, pero en algún cierto tipo de situaciones. En la presentación, por ejemplo, no prevé todos los requisitos del artículo 33 del Código de Procedimiento Constitucional, ¿no? Es sumaria, es precisa la acción de libertad. Pero ahora los jueces de sentencia son los que ven las acciones de libertad. Muy pocos ya de instrucción ven, pero toman conocimiento. Si es que estuviéramos con mucha carga en los jueces de sentencia. Esto está repetido. Ahora bien, ¿alguna pregunta con el juez? Antes que me siga emocionando. Uy, ya se me lo sé. Doctor, Dime. bueno, una consulta, haciendo referencia a esto de las pruebas, ¿ya? ¿Qué pasa con, bueno, el ejemplo que usted hacía mención, qué pasa si el fiscal agarra y lo pega al acusado, un ejemplo, ¿no? Y ofrece eso como prueba. El juez, el acusado agarra y desestima la prueba. Esa prueba entonces ya para posterior carece de validez. Sí. La prueba que ha Porque sido... ha sido conseguido de forma fraudulenta, pero a lo posterior, así cumplan las formalidades de ley, entonces ya es una prueba desestimada, ya no se considera porque ya, bueno, carece de nulidad, o estoy Basta, bien en mi ejemplo. estás muy bien, Hernán, pero basta que solamente haya un indicio de violación de derechos, garantías y constitucionales y que este indicio o esta evidencia sea materializado en la verdad material y esta prueba ya carece de toda pertinencia legal. El artículo 171 nos dice la libertad probatoria, pero incluso la libertad probatoria se rige a que tenga que ser enmarcada a los principios de legalidad y que esta prueba merezca un hecho convincente. Toda prueba, Hernán, que tenga indicios o sea seriamente cuestionada en cuanto a respeto de derechos, garantías constitucionales y jurisdiccionales, no tiene validez probatoria.
Eso ya nos ha dicho, incluso el Tribunal Constitucional ha emitido la actividad probatoria como un libro propiamente, porque existía esa duda, ¿verdad? Puede que lo hayan pegado, pero esta prueba nos está materializando mucho de la verdad. No, aunque diga la verdad y aunque materialice el hecho como real, ya ha vulnerado un derecho. Y ese derecho no puede trascender en el futuro. Es que si permitimos una prueba de esa forma, el tribunal o seguramente el juez, vamos a abrir un mundo para que las pruebas puedan ser obtenidas de esta manera, porque van a declarar la pertinencia de una verdad material. No, no podemos permitir eso porque si no libremente cualquiera va a poder ejercer cualquier otro tipo de coerción o cualquier tipo de violencia para poder fundamentar una prueba, ¿te das cuenta? Entonces, van a prevenir, como dice un principio general del derecho, ¿no? Restringir lo doloroso y ampliar lo favorable. Lo doloroso es evitar vulneraciones y lo favorable es que restringir este dolor no provoque en un futuro otro tipo de situación, es decir, un vacío jurídico. Gracias, doctor. Preguntas varias, conste. Ya. Hemos dicho que evidentemente hay una persona encargada de materializar el control de esta investigación, de esta etapa investigativa, ¿no? Propiamente dicha. Pero también existe otro sujeto procesal que ejerce un rol específico, fundamental, necesario, pertinente y objetivo en esta investigación, que es el Ministerio Público. Y aquí está lo que nos decía Hernán. Dirigir, desarrollar eficientemente, precautelando que su tarea sea la de recolectar las pruebas. Eficiente y precautelando que su tarea. ¿Por qué? Porque a través de la recolección de pruebas va a preservar el ejercicio de sus funciones en resguardo de los derechos y garantías constitucionales. Basta, como dice Hernán, que lo hayan golpeado, ¿verdad? O el policía le haya dicho, ya de una vez declara, o yo te lo voy a declarar, firma eso, aunque no lo hayan pegado, ¿no? Yo voy a hacer tu declaración, tomá, firmámelo y así listo. ¿Se dan cuenta? Pero no solo del imputado, sino también del denunciado y de la víctima. Muchos abogados dicen, yo soy abogado de la víctima y estamos con el Ministerio Público. El Ministerio Público va a hacer el rol que yo tengo que hacer. Muchas veces no sucede así. Porque dicen, como estoy del lado del Ministerio Público voy a ganar, voy a vencer. Porque el Ministerio Público tiene obligación. Pero no solo para la víctima, para el imputado, para el juez, para la policía. Ejercer específicamente su función. Uy, tengo diapositivas copiadas. Dirigir y dar seguimiento a las actividades policiales en relación a la materia investigativa. ¿Por qué? Porque esencialmente y por excelencia el órgano investigativo por virtud propia es la policía boliviana. Tiene los mecanismos, tiene el personal, tiene todos los institutos necesarios para poder materializar una investigación. Pero esta investigación también se debe materializar en respeto franco de los derechos y garantías constitucionales y de la obtención de la prueba. Por eso dice actividades policiales. ¿Por qué? Porque las actividades policiales se van a regir a la dirección funcional. No me acuerdo quién ha expuesto el Ministerio Público. A la dirección funcional de este investigador nato. De este investigador obligado a investigar, por así decirlo. Va a decir, tienes que hacer lo correcto porque no solo me va a venir problemas para ti, sino también para mí, porque yo no te estoy controlando, yo no te estoy siguiendo. Ustedes van a ver en uno de los casos que les voy a pasar, un juez le emite una combinatoria a un policía de la FCB que se presente dentro de las 24 horas para que me diga qué ha hecho, para evitar responsabilidades, y le ha dicho bajo percibimiento de sanciones disciplinarias. El ser por excelencia de investigación tiene obligaciones, no solamente dice, perfecto, yo voy a investigar lo que quiero, momento, hay entidades para investigar. El Ministerio Público requerirá con resolución fundamentada qué actividad van a determinar los policías. Por eso, incluso en delitos contra violencia contra las mujeres, niños y adolescentes, les da un requerimiento específico de las actividades que deben cumplir. Cítese al imputado,
notifique a la defensoría o notifique para que se haga cámara GES, todo, ¿no? Para evitar responsabilidades y decir, estoy investigando, pero le estoy pasando la bolita al policía. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna pregunta? El rol del Ministerio Público. Facilito, ¿no? ¿O no? Facilito en teoría, Doc. No, en teoría es así. Su rol del Ministerio Público es así, concreto. No podemos, o sea, parece fácil, el entendimiento es fácil. Sobre eso ya va a depender de ustedes cómo manejan la forma investigativa, ya sea que ustedes sean abogados de imputados o de víctimas, son ustedes los que generalmente van a proponer actos investigativos, ¿no? Muy rara vez, No, doctor, mucho la atención el tema de las incidencias, o sea que se puede plantear un sinfín, hasta eso se dilata más el proceso, es lo que usualmente pasa, ¿no? cuando conozcan el rito judicial van a ver que también no solamente es dilatar el proceso, esta responsabilidad de dilación del proceso se le va a atribuir a alguien, porque nuestra regla procesal nos dice un proceso penal tiene que durar 3 años, máximo, 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 con todo, sentencia absolutoria condenatoria. Pero ahí está lo que tú dices, una dilación en cuanto a las incidencias, ¿no? Pero estas incidencias, vamos a ver un momento, planteo extinción de la acción penal, pero un juez va a ver quién es el que ha provocado esta dilación. Va a decir, pero si tú todo el tiempo te has puesto a plantear incidentes, has provocado tú un retraso en el proceso como imputado. Has presentado 20 incidentes, los cuales te han declarado improbados todos. Has generado una demora injustificada. ¿Se dan cuenta? Pero eso es otro tema, no los quiero confundir. Ya vamos a tocar eso en nuestro otro tema. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Situación profesional? Ya. Dentro de esta etapa investigativa, dentro de estos fundamentos del proceso penal, vamos a delimitar que necesariamente tenemos que activar las medidas cautelares. Que las medidas cautelares no son más entendibles que una restricción, una limitación que va a imponer una autoridad a una determinada persona, al imputado en este caso, que va a afectar y puede afectar total o parcialmente el ejercicio de uno de sus derechos fundamentales, ya sea en la libertad, su locomoción por el territorio nacional. ¿Para qué? Tiene una trascendencia específica para asegurar el sometimiento al proceso penal. Porque es importante la presencia de este señor o de este sujeto procesal para la tramitación de este caso, y esta autoridad jurisdiccional va a pensar que posiblemente en un futuro pueda haber una sanción por este tipo de responsabilidad. Entonces necesito una medida cautelar que me asegure, sea personal o patrimonial, que me asegure que se va a seguir desenvolviendo este proceso, que esta persona acusada o imputada se va a presentar a cuanto llamamiento le haga yo como autoridad, sea Ministerio Público, juez o Policía Boliviana. Si no sé, si hay un peligro efectivo de que este señor no continúe el proceso o esta parte no continúe el proceso, entonces eso va a entorpecer el proceso, por así decirlo. No vamos a poder averiguar la verdad de los hechos, no vamos a poder determinar concretamente cuál es la situación jurídica que vamos a determinar. Entonces, parcial o totalmente va a ser una necesidad de poder aplicar una medida cautelar. Dentro de estas medidas cautelares hay dos medidas cautelares, que son la medida cautelar personal y la patrimonial. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas. El Tribunal Constitucional, antes que me olvide, ustedes van a descargarse el tema que es de este número, de esta unidad propiamente, y van a encontrar unas letritas rojas, ¿ya? Esas letritas rojas yo se los he añadido, no es parte del tema, pero es jurisprudencia específicamente en estas situaciones que les va a servir no solo para estudios, sino también si van a ejercer la profesión como abogados, siempre las van a usar.
van a poder determinar imputación, arresto y otro tipo de situaciones. Van a leer letritas rojas chiquititas que dicen al respecto de la sentencia constitucional. Esa es doctrina que yo me he ido juntando poco a poco y se las estoy pasando porque les va a servir siempre. Van a leer y les he cargado la parte pertinente. Si no es la ratio, es la obiter, que les va a servir con seguridad. Un montón de sentencias, no me acuerdo cuántas se las he cargado, pero es un montón específico en cada subtítulo para que puedan aprovechar, ¿ya? La sentencia constitucional 0339-2012 nos ha dicho que la medida cautelar nace de una decisión jurisdiccional, pero va a obedecer siempre a una característica provisional que va a estar determinada por una temporalidad, es decir, es limitada, que no va a constituir una pena anticipada, solo para cumplir el objeto del proceso penal en sus características de instrumentalidad, es decir, la aseguración de la materialización de esta investigación. ¿Se dan cuenta qué importante es decir? Entonces, una medida cautelar no había sido una pena anticipada, ni mucho menos una medida permanente o perpetua. Es provisional, sí. Es temporable, sí. Es limitada, sí. Es variable, sí. Porque durante el tiempo de la investigación pueden modificarse estas medidas cautelares. No son eternas, no son estáticas. Se pueden modificar, variar, cambiar, revocar, agravar cualquier otro tipo de situación que sea favorable para la investigación. Dentro de las clases de las medidas cautelares personales vamos a encontrar 4. El arresto, la aprehensión, las medidas sustitutivas y la detención preventiva. Cada uno de ellos tiene su razón de ser. El arresto es una medida adoptada en una etapa propiamente preliminar de la investigación, que en específico no contiene un hecho de mayor relevancia. Se va a disponer por un tiempo corto o por un tiempo concreto. Ahí nos viene que la policía puede arrestar a una persona por 8 horas, dependiendo de la situación procesal a la que se le va a someter. Arresto de una contravención, 8 horas y lo soltamos a este señor. Pero si esta medida de arresto es necesaria para la averiguación de un aseguramiento de la verdad y prevención, nos vamos a ir a la medida cautelar ya llamada de la aprehensión, que en este momento ya le estamos privando de la libertad a una persona sometida. Lo vamos a llamar imputado, querellado, acusado, a fin de que sea puesto en conocimiento de una autoridad que decida su situación jurídica, es decir, de esta libertad como derecho fundamental, para que esta autoridad tome la determinación de qué medida es suficiente para asegurar la participación o no de esta persona sometida a una aprehensión. La policía boliviana tiene 8 horas. Dicen, necesitamos más tiempo para remitirlo al Ministerio Público. Lo remitimos al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 24 horas desde el momento en que la policía lo pone en depósito del Ministerio Público para poner en conocimiento del juez cautelar. 24 horas. En 24 horas tiene que ordenar la resolución fundamentada de la aprehensión. ¿Por qué motivo lo estamos aprendiendo? ¿Por qué motivo estamos decidiendo limitar su derecho a la libertad? ¿Qué sé yo? A este señor no lo hemos encontrado con su carnet de identidad, no sabemos quién es, dónde vive, cómo vive. Lo hemos sacado del domicilio donde le estaba pegando a su esposa o a su esposo. ¿Cómo lo vamos a devolver ahí si es un peligro efectivo para la víctima? En su carnet de identidad dice un domicilio, pero la policía revisa porque tiene cooperación con el CEGIP, CERECI, no es el mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el fiscal va a decir, momentito, ¿se puede dar a la fuga este señor? O van a revisar antecedentes, había sido prontuariado. Entonces es un peligro para la sociedad. Fundamental los riesgos preliminarmente procesales, que son específicamente peligro de fuga y peligro de obstaculización. Dentro del peligro de fuga tenemos más vertientes, por si acaso.
¿Ya? La medida sustitutiva, que ya cambia la situación de una persona procesada en una investigación. ¿Pero qué? Esta medida sustitutiva simple y llanamente se va a determinar a las condiciones y prohibiciones que le van a imponer a una determinada persona para cumplir los fines del proceso, de la etapa investigativa, ejerciendo principalmente el principio de excepcionalidad. Es decir, el delito no prevé que una detención preventiva. Me ha demostrado que tiene casa, familia y ciertas situaciones, prohibición de acercarse a la víctima o a ciertos lugares, una medida que sea menos gravosa a una detención personal o que limite algún derecho y garantía constitucional y jurisdiccional. Momento, entonces no voy a disponer cortarle su libertad o su locomoción porque no corresponde. Existen otras medidas de seguridad que me van a garantizar la presencia de este señor o de esta señora. Pero con la advertencia, es decir, tienes que cumplir, si no, yo como autoridad puedo decidir otra medida más gravosa en contra tuya. Esta medida no es un beneficio, evidentemente parece un beneficio, pero tienes que cumplir, debes de cumplir. Basta el incumplimiento de una, te revoco, porque se revoca de oficio. No has cumplido, entonces cautelar nomás, vamos a la cárcel, para que ahí me hagas caso, y yo sepa que estás ahí, y cuando yo necesite llamarte, te saque para que tú vengas al llamamiento. Y la detención preventiva, que es más conocida como la restricción propiamente dicho a la libertad individual de una persona. Esta decisión la va a tomar una autoridad jurisdiccional por un determinado tiempo y objeto, pero también vamos a determinar a qué centro penitenciario va a ir. No todos los imputados van al mismo centro, algunos van a Calauma, San Pedro, creo que hay en Patacamaya más, ¿no? Dependiendo donde sea necesario. Por eso es importante el comunicado de la detención preventiva, se llama mandamiento de detención preventiva. Le comunican al alcaide o al gobernador del centro penitenciario y el centro penitenciario va a disponer la medida cautelar personal. Es decir, va a guardar detención preventiva en mi centro, en el centro penitenciario de la ciudad de La Paz, denominado San Pedro. Se le va a tomar su cárdex, su ficha para poner en conocimiento de la autoridad, que desde esta fecha se le está restringiendo la libertad individual hasta otra determinación posible. ¿Se dan cuenta? Súper interesante. Esta detención preventiva va a obedecer a una posible eventual ejecución. ¿Por qué? Porque tengo los elementos necesarios de que este imputado no se va a someter al proceso. Entonces, como no se va a someter, puede que exista la posibilidad de una ejecución de sentencia. Y si se me da la fuga, por más que yo lo sentencie en rebeldía, no voy a poder ejecutar la sentencia o hacerle pagar por fraccionar. Mientras esté detenido, perfecto, se van a ir computando todo el tiempo de detención preventiva como parte de la pena. No es una condena anticipada, pero todo el tiempo detenido preventivamente se computa en la pena. Si han pasado más del tiempo del mínimo, perfecto, el imputado dirá, ya he cumplido el mínimo, solicito extramuro, perdón judicial o algún otro tipo de situación, ¿verdad? Se computabiliza. Por eso es importante que exista el centro penitenciario, porque desde ahí empezamos a contar los días. Desde que uno está detenido preventivamente o con medidas sustitutivas, cuentan. Yo muchas veces les he dicho a mis clientes, prefiero que esté en libertad irrestricta, porque sé que este proceso me va a llevar más tiempo, pero en libertad irrestricta que vaya donde el juez a firmar, a la fiscalía, que le pondremos arraigo, perfecto. ¿Para qué? Para que no se empiece a computar la pena, porque empieza a computar la pena y la gente después cuando entramos a juicio, incidente, excepción, ya he cumplido más de la pena, suspensión condicional del proceso. Muchos utilizan eso para no hacerse responsables. ¿Ya? En consecuencia, las medidas cautelares son determinaciones jurisdiccionales. Las medidas cautelares reales, ¿ya? Que este es otro tipo de medida. Que específicamente son una decisión, una determinación de una autoridad que va a recaer sobre el patrimonio de una persona investigada,
y por lo mismo son difíciles de administrarlas. ¿Por qué? Porque un juez no va a decidir sobre el futuro de este patrimonio. Va a tomar una medida provisional, es decir, anotación preventiva, secuestro, precintado de este bien inmueble, vamos a incautarlo. ¿Para qué? Para asegurar su presencia o para asegurar el desarrollo del proceso. En delitos de estafa, por ejemplo, por venta de inmuebles, estelionato. Aseguraremos el bien para que este señor no lo pueda volver a vender. No corresponde detención preventiva. Anotación preventiva, para que no haya otra disposición patrimonial. El transcurso del proceso me demostrará si es o no es inocente o es culpable, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Nadie, ¿sabes? Doctor, buenas noches. Dime. Yo tengo una duda. ¿Por qué no hay sumativa de penas en Bolivia? ¿O cuál es el motivo o cómo se podía hacer realidad eso, doctor? Eso siempre ha sido mi duda. Porque en Bolivia tenemos un principio, y el principio es la máxima condena 30 años. Puede que tu condena sea más de, si lo hacemos con sumativa de penas, puede que sea más de 30 años. Y dos, siempre en nuestro sistema procesal garantista vamos a nosotros considerar el hecho que tenga mayor relevancia jurídica. ¿A qué me refiero? A que si tú has cometido dos delitos, te van a sentenciar por el delito que tenga mayor relevancia jurídica, es decir, mayor pena, o el que sea mejor demostrado, ¿verdad? Te van a situar bajo ese tipo de delito. ¿Por qué? Porque aquí generalmente piensan que la comisión de un delito en cuestión de concurso ideal de delitos y cuestión real te ha llevado a que cometas otro tipo de delitos, ¿no? Tu delito mayor te ha obligado a que cometas otro tipo de delitos, por así decirlo. No hay sumativa de condenas, debería existir. Seguramente es algo que se va a seguir tratando para la anulación de los 30 años y específicamente haya alguna situación de cadena perpetua. Pero calculo si nosotros tuviéramos cadena perpetua o algún otro tipo de situación de penas sumativas, nuestros centros penitenciarios no, no darían cupo para tantas personas, ¿verdad? Porque muchas veces la sumativa de penas y el concurso de las penas sería muy importante en situación delictuosa, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, la sentencia constitucional 7645 del 2012 prohíbe la sentencia de delitos de estafa y estelionato, porque dice que son delitos excluyentes, porque ambos delitos son instantáneos, es decir, se cometen en el momento en el que se ha propuesto la comisión delictuosa, ¿no? Pero, ¿qué pasa si una persona te vende un bien inmueble, pero este bien inmueble, además de estar grabado, viene haciendo actos sucesivos de disposición patrimonial, ¿no? Ahí suceden los dos momentos y debería calificarse por la subsunción del tipo de conducta, pero nos van a decir, el hecho más relevante es que te ha vendido un bien que no es suyo, entonces solamente estelionato. Es un punto y un tema muy muy lindo para debate, el tema de la sumatoria de condenas. Pero, como les digo, muy rara vez he visto aquí la calificación de concurso ideal y concurso real. Generalmente los representantes del Ministerio Público van a acusar por un delito. Muy raro que vean un concurso ideal o concurso real, que nos va a agravar solamente la pena en un tercio, vamos. Dependiendo, pero tendríamos que hacer una investigación casi perfecta, que es materialmente casi imposible. ¿Preguntas? Doctor, Dime. a ver, dentro de una detención preventiva, ¿en qué se fundamenta? ¿Por qué le digo esto? ¿En qué se fundamenta? Porque hay plazos, ¿verdad?, que determinan una detención preventiva, ¿sí? Esos plazos están en función al proceso de investigación que se va a dar para determinar la verdadera culpabilidad del imputado. Sí. Y si llegamos a esa instancia de detención preventiva, como abogados podemos apelar para poder llegar a una detención domiciliaria. Ahí está. Muchas gracias, Marco, por tu pregunta y es algo muy, muy importante. Vamos a quedar ahí con el tema, ya no se van a olvidar, nos toca después la detención del imputado. ¿Por qué?
porque me voy a adelantar a algo, y es algo que a mí, por ejemplo, no me han enseñado, no es por venganza ni por reproche, pero, por ejemplo, yo cuando era novato en cuestión del proceso, yo no sabía cómo fundamentar específicamente una medida cautelar, ¿ya? Los requisitos en esencia, Marco, para la medida cautelar se encuentran en el artículo 233 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que son los requisitos para la detención preventiva. Antes de la modificación de la ley 1173, tenía solamente 2 parágrafos. Y estos 2 parágrafos debían cumplirse a rajatabla, que es el primer hito. El primero nos dice que la existencia de suficientes elementos de convicción para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho punible, ¿verdad? Ahí le estamos diciendo que es con probabilidad autor. Uno de los puntos para determinar una detención preventiva. Y el segundo, no menos importante, que nos dice que exista la evidencia cierta y elementos de convicción que el imputado no se va a someter al proceso, ¿verdad? Y desde la 1173 nos dice el número 3 incluido que debe existir un plazo para la detención y para la materialización de los actos investigativos. Desde la 1173 los fiscales dicen necesito 3 meses, 90 días, 60 días, 30 días para materializar la investigación. Y ahí va tu pregunta y tu cuestión, Marco, porque es muy importante esta situación. ¿Cómo materializamos este 233 en elementos constitutivos para una detención preventiva? Ahí está, ¿verdad? Y esto es algo que yo les voy a decir, y qué bien que se esté quedando grabado, porque así lo van a poder ver lo que ustedes necesitan. Porque para nosotros poder fundamentar el 233, procesalmente y técnicamente hablando, ya en litigio, tenemos que fundamentar los artículos 234 y el 235. ¿Ya? El 234 de nuestro Código Penal se refiere específicamente al peligro de fuga, que en su denominativo dice, por fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener y fundamentar que el imputado no se va a someter. Pero este peligro de fuga, Marco, no solamente se materializa en decir, no se ha presentado su declaración, tiene numerales del 1 al 8, antes del 1 al 10, pero hoy nos interesa del 1 al 8. Y aquí va lo más importante, y estos son los 2 numerales más importantes que ustedes van a usar en su carrera profesional si deciden litigar en materia penal. 1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, no tenga familia, no tenga negocio o trabajo asentado en el país. Y 2. Las facultades para abandonar el país y permanecer oculto. Perfecto. Nosotros para poder probar el 233, 1 y 2 específicamente, necesitamos probar, o el fiscal necesita probar que el imputado no tiene un domicilio donde pueda ser habido en el territorio nacional. Y ustedes van a escuchar en audiencias que dicen, si no tiene domicilio puede permanecer oculto en cualquier parte, no lo voy a encontrar, o se puede dar a la fuga. Porque existen mecanismos que no son por puntos de control que van a determinar que se me haya dado a la fuga. Así estamos mejor. ¿Ya? Que no tenga familia. Es decir, que este señor sea huérfano, por así decir. Pero eso va a depender de la defensa del imputado. ¿Por qué? Porque antes de la imputación o la solicitud de detención preventiva hay que adjuntar los papeles necesarios. No tenga negocio, no tenga trabajo asentado en el territorio nacional, porque puede decir yo trabajo en Chile, en Perú, peor, pues se va a dar a la fuga. ¿Te das cuenta? Y todos estos elementos, domicilio, familia, trabajo, nos van a activar automáticamente el numeral 2, que dice las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Estos dos numerales del 234, basta que uno nos falte, es decir, que no tenga domicilio, por ejemplo, ¿verdad? Automáticamente nos activa el numeral 2 y nos activa el 233 en su vertiente 1 y 2. Autoría y evidencia de que no se va a someter al proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el imputado en la audiencia no ha presentado sus facturas de luz, su registro domiciliario, o que el domicilio no coincida con el de su carnet, o con el del CEGIP, o con el del CERESI. Familia,
Se supone que todos tenemos familia o venimos de una familia, pero también existe la familia de origen y la familia como comunidad que nos dice la Constitución Política del Estado. ¿Te das cuenta qué interesante? Pero aquí va. Abierta esta posibilidad de la detención preventiva, ya desde el plazo determinado, si nos dicen 6 meses, por ejemplo, ¿verdad? Estos 6 meses son temporales, son variables. En cualquier etapa de estos 6 meses, Marco, tú puedes modificar estas medidas cautelares, personales. Y ahí nos vamos a lo que dice el artículo 239. El artículo 239 te abre la posibilidad de que tú puedas modificar en cualquier momento estas medidas que se han tornado gravosas por otras medidas menos gravosas. Se llama cesación a la detención, a las medidas cautelares. Y tiene diferentes numerales. La 1, cuando nuevos elementos demuestren que ya no es viable, ya no concurre una detención preventiva. Ah, perfecto, no he demostrado casa. Aquí está mi registro domiciliario policial que demuestra, hay testigos que dicen que vivo ahí. Ahí puedo permanecer con una medida sustitutiva de arresto domiciliario tranquilo. No he demostrado que tengo trabajo, preséntame. Contrato de trabajo, visado, ROE, matrícula de comercio, NITO, perfecto, tienen trabajo. Se le otorga un permiso para trabajar de tal hora a tal hora. Se van a variar, van a modificar y van a ver que en la siguiente semana vamos a ver eso como principio. Principio de proporcionalidad, variabilidad, temporalidad. Pero si se dan cuenta es muy interesante. ¿Por qué? Porque durante toda esta etapa preparatoria, investigativa, más allá de los hechos, como tú dices, estas medidas se pueden tornar diferentes. Sea a gusto de una de las partes o no, porque una de las partes puede decir, perfecto, no me gusta a mí que hayan determinado una detención preventiva, voy a apelar. Artículo 251 de nuestro Código Penal, apelación incidental. ¿Qué nos dice el 251, Marco? El 251 nos dice... Ay, me he hecho perder. El 251 nos dice la apelación incidental es contra la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares. Esta resolución será apelable en el plazo de 72 horas. Esta apelación no tiene efecto suspensivo. Es decir, que mientras tú estás tramitando la apelación, en grado, va a subir a sala penal, y a sala penal tú le fundamentarás los agravios que ha sufrido por esta decisión excesiva, por así decirlo, ¿no? He demostrado con facturas de luz, hay sentencias constitucionales que dicen, si la factura de luz, por más que no contenga el nombre del imputado, pero coincide con el nombre del domicilio, efectivamente constituyen un domicilio. Y el juez tiene que optar la medida de decir, vayan a verificar este domicilio por su personal de su despacho para ver si es ese domicilio. ¿Te das cuenta? Se pueden apelar en cualquier momento, pero aquí nos da un plazo. Dictada la resolución, notificadas las partes en audiencia. A partir del día siguiente hábil tienes 3 días para apelar. Presentas tu memorial. Generalmente yo les recomiendo que siempre presenten un memorial, interponen recursos de apelación al amparo del artículo 251, solicitos se remitan obrados al superior en grado. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas a audiencia fundamentes tus agravios, porque si fundamentas tus agravios en tu memorial, ya le estás dando comida a la parte contraria, ¿no ves? La parte contraria, hasta que se instale audiencia o hasta que te señalen audiencia, va pues contrarrestar todos tus agravios, ¿no? Entonces ya estás perdiendo media audiencia, por así decirlo. Pero si anuncias que en audiencia vas a fundamentar agravios, no sabe la otra parte qué vas a fundamentar y obligatoriamente te va a tener que escuchar y ese rato empezar a buscar sentencias, jurisprudencia, ¿se dan cuenta? Son modificables, siempre, nunca son atemporales, por así decirlo, siempre van a variar. Estas medidas cautelares, como les he dicho, previenen de una provisión temporal de una determinación judicial. ¿Alguna pregunta, duda? Se han anotado los artículos, ¿no? Porque lo voy a borrar este video. Ah, mentira. ¿Alguna duda, pregunta? Chicos. Doctor, una duda a ver sobre lo que usted nos indica. ¿Procede de la misma forma cuando un hecho ya está consumado? ¿Cómo? ¿Flagrante, dices? Sí, flagrante, consumado. O sea, No. que ya se ha llevado
antijurídicamente No, se ha plasmado en realidad esa situación. no, cuando un hecho es flagrante existe el proceso, se llama el proceso inmediato. El proceso inmediato va a tener la noticia certera de la actividad probatoria flagrante, es decir, lo hemos encontrado a este señor que se lleva acuchillándole ella y el video, ¿no? Policías, por así decirlo, porque la declaración de los policías es cierta y verdadera, hasta que se lo pruebe lo contrario, ¿no? Y el juez va a determinar, aquí ya no corresponde una medida cautelar, ¿no? El proceso inmediato va a decir, perfecto, por delito flagrante, tú te vas a ir condenado por tantos años, ¿no? Ahí ya no hay una medida cautelar. Evidentemente, hasta que se desarrolle el proceso inmediato, van a disponer la detención de este sujeto, preventivamente, ¿no? El proceso inmediato prevé esa situación, prevé que lo dispongan o lo detengan preventivamente hasta que se materialice la resolución del proceso inmediato, ¿verdad? Obviamente con conocimientos apelables, sí, pero ya no va a tener el mismo procedimiento que el proceso común, por ejemplo, el proceso ordinario, de oficio o instancia de parte. Doctor, ¿y qué sucede en ese proceso, digamos, de la detención preventiva, ¿verdad? De 6, 12 meses puede ser. Yo me declaro culpable de plena voluntad. Ajá. Ah, si tú en el proceso, por ejemplo, desde la 1173, si nos dicen unos 3 meses, por ejemplo, y antes del cumplimiento de los 3 meses tú dices, perfecto, se están materializando los hechos o tú te sientes culpable o te reprocha tu conciencia, como así tú dices, tú presentas una solicitud de proceso abreviado al Ministerio Público. El Ministerio Público va a velar el cumplimiento de los requisitos y va a poner en conocimiento del juez jurisdiccional. Pero ahí le van a notificar también a la víctima. Para que se pueda hacer a cabo un procedimiento abreviado para que te declares culpable, tiene que haber una aceptación tácita y taxativa de la víctima. No tiene que haber oposición. Es decir, que una de las condiciones, por ejemplo, del proceso abreviado es la reparación de los daños, ¿no? Van a decir cómo y o si hemos reparado los daños o cómo vamos a reparar los daños. Eso ya lo determinará la jurisdicción. Entonces, en ese momento, el juez va a conocer el proceso abreviado. Ya no va a poder sustanciar algún otro tipo de medida cautelar porque en lo más lindo, ponte, aceptan el proceso abreviado y el fiscal va a pedir una pena, puede ser la mínima o una intermedia o la máxima, dependiendo de la solicitud planteada del proceso abreviado, ¿no? Y esta pena va a ser considerada por la autoridad jurisdiccional. Le va a decir, perfecto, como se ha sometido de plena voluntad, la víctima también ha aceptado el proceso abreviado, entonces te vamos a disponer 3 años de pena, por así decirlo, digamos, ¿no? Te vamos a dictar 3 años, saben que para 3 años no hay cárcel, o le vas a decir, vas para 3 años, cumples un año y después tienes otro tipo de salida, extramuro o otra situación, ¿no? Pero tiene que haber consentimiento, por así decirte, voluntad tácita de la víctima. Si plantea oposición, no se somete al proceso abreviado pero si te das cuenta es un peligro porque en cierto punto puede usarse en contra del imputado. Claro que las autoridades van a decir, como no has aceptado tú como víctima, este proceso abreviado no tiene asidero jurídico, o sea, no tiene validez, no tiene elemento probatorio que tú me puedas decir, ¿no? Claro que un juez va a decir, si se ha declarado culpable, ahora va a seguir siendo culpable en un futuro, por más que hagan otro tipo de defensa, ¿no? Clarito. ¿Por qué les estoy insistiendo tanto en dudas? Porque todo esto lo vamos a materializar, chicos, en el simulacro de audiencia. Todo. Cuidado, ese día nos olvidemos, ¿verdad? Bueno, les digo, está clarito, por favor. Porque alguien va a fungir como juez y ese juez va a decir, corresponde detención preventiva o medidas sustitutivas, dependiendo cómo presenten los demás, ¿no? Y ahí está esta situación, por eso me he tomado el tiempo ahorita de decirles 233, 234, es lo que va a revisar un juez bajo el poder alternador del artículo 308, por ejemplo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya pues, háblenme. O todo clarito. A ver, les voy a preguntar uno por uno. El Marco la tiene clara. Ariel, ¿todo claro? Sí, doctor. Eso, Jaime.
Ahí está. Hernán. Sí, doctor, está dentro de lo explicado, está claro. Víctor. Muchos se conectan y lo deben dejar su equipo ahí. Vivian. Doctor, Andrea. Doctor, ¿me escucha? Sí, clarito. Perdón, doctor, no, le decía que como esta parte es un poquito más doctrinal, creo que va a haber más dudas cuando nosotros ya estemos en el proceso de preparar para nuestro simulacro. No, ahí sí que no les voy a responder nada. Es ahora o nunca. Mentira. Andrea. Es que quiero que quede claro para que cuando sus dudas sean más de práctica, más que de doctrina. Mari, Nelson, Miguel, Gabriel. Bueno, ya. No quieren hablar así, son 11.